Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor, en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Hoy continuaremos con nuestra serie sobre los atributos de Dios. Esta es la tercera entrega y hoy en el tema hablaremos de Dios es único, infinito y eterno. Así es Dios. Vamos a hablar de tres atributos que tienen particulares características que nos definen y nos aclaran quién es Dios. Vamos a empezar con que Dios es único. Cuando nosotros hablamos de único, la palabra práctica para utilizar sería la unicidad de Dios. Dios es único. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La palabra también me dice en referencia a la unicidad en primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando nosotros hablamos de que Dios es único, la única manera de definirlo y de poderlo entender es precisamente tomando estos atributos. Hemos visto la omnisciencia, hemos visto la omnipotencia, hemos visto otros atributos del Señor. Estos atributos son características únicas y exclusivas de Dios. ¿Sí? El omnipoder, la omnisciencia, la omnipotencia, el poder estar en cualquier lugar, el poder verlo todo, saberlo todo, son características que solamente se aplican a Dios. Entonces, cuando nosotros miramos estos atributos, se excluyen automáticamente a todos los hombres. Entonces empezamos a entender que Dios es único porque tiene características o atributos que solamente Él puede cumplir. Nosotros, aquí en la tierra, en nuestra vida natural, podemos ser únicos en ciertas cosas. Podemos ser únicos en nuestro nombre, apellido o en el nombre, apellido y segundo apellido. Esa combinación puede que seamos únicos. Puede que seamos únicos en nuestro color de ojos o puede que seamos únicos en alguna característica natural. Pero cuando hablamos de la unicidad de Dios, estamos diciendo que Dios es el único que puede cumplir los atributos que Él tiene. Ningún ser en el universo cumpliría la omnipotencia, la omnisciencia, la sabiduría, el poder, la justicia, el amor, como lo cumple Dios. Entonces hablamos de la unicidad de Dios. También vamos a hablar sobre la infinitud de Dios. Dios es infinito. Primera de Reyes 8:27 y aquí está hablando Salomón. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo te he edificado. Salomón entendía que la construcción del templo en la tierra era una representación simbólica de un tabernáculo que estaba en el cielo, pero también entendía que lo infinito de Dios no podía ser contenido en ninguna construcción hecha con manos humanas. Entonces él se pregunta, Dios puede habitar en la tierra, Dios va a habitar en este templo que yo le construí, porque él entendía la infinitud de Dios. La palabra también me dice en Salmo 147:5, refiriéndose a este mismo tema, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Cuando hablamos de la palabra infinito o de la infinitud de Dios, tenemos que entender que nosotros tenemos unas medidas, unas pautas, una forma de medir las cosas. Pero todo lo que nosotros nos podamos imaginar, el universo mismo, y
como dicen los científicos, la cantidad o la multitud de universos que existen o que teóricamente existen, todos, absolutamente todo está contenido en Dios. Esa es la infinitud de Dios. Todo lo creado, todo lo que usted se pueda imaginar, todo el universo, todo lo que pueda caber en su mente, en su imaginación, está contenido dentro de Dios. Esa es la infinitud de Dios. Que todo está en Dios. Todo está contenido en su ser. Esa es la infinitud. Porque quizás nosotros decimos frecuentemente que infinito es que no tiene comienzo, no tiene fin. Pero cuando hablamos de ser contenidos y hablamos de un universo infinito y hablamos de una multitud de universos y a la vez decimos que Dios los contiene todos, que dentro de Él están contenidos todos, nos estará dando una claridad un poco mayor sobre la infinitud de Dios. De esto nos hace llegar a una de las cosas que Jesucristo nos pedía que nosotros aprendiéramos de Él, y es la humildad. Cuando nosotros realmente entendemos que Dios es único, que Dios es infinito, o entendemos la unicidad de Dios y la infinitud de Dios, realmente es mucho más fácil ser humildes. A veces creemos nosotros que somos la cúspide de la creación y que somos el centro del mundo y dejamos de ser humildes. Y más si actuamos dentro de la naturaleza humana en este mundo, creemos que por el poder, por el dinero, por la posición, tenemos algún valor o representamos algo. Ya de por sí, en el universo, nosotros alcanzamos a ser simplemente polvo cósmico. Y si lo representamos ante Dios, pues nosotros nos haríamos conscientes de a quién nos presentamos en cada instante, en cada momento en que nosotros oramos al Señor. Eso nos da una pauta para que nosotros seamos humildes y nos humillemos ante el Dios todopoderoso, único y infinito. También la palabra nos enseña que Dios es eterno. Salmo 92. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. La palabra también en Primera de Crónicas 16:36 dice: bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová. Cuando hablamos de la eternidad, hacemos referencia al tiempo. El concepto tiempo, como nosotros lo manejamos, un concepto lineal de tiempo, es un concepto que solo se aplica a los hombres y a la creación, porque nosotros definimos el tiempo como la línea de sucesos que van ocurriendo en el tiempo del ser humano. Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros miramos el cielo, la tierra, el ambiente, el aire y tratamos de buscar la fecha que corresponde a hoy, realmente no hay en el universo, no hay en la creación algo que nos diga que hoy es tal fecha, que hoy es 23 de diciembre del año 2020. Eso es un invento humano para tener como un orden mental de cronología de los hechos. Por decir algo, una persona cuando cumple años, realmente ¿qué está celebrando? Está celebrando que desde el momento en que nació hasta ese día en que celebra, hay un número de vueltas que le ha dado al sol. Entonces realmente la gente está celebrando algo que se representa como una vuelta al sol. Nosotros lo llamamos aniversario, cumpleaños, pero realmente es un concepto de tiempo. Dios no opera en el tiempo lineal de nosotros. Dios opera en un eterno presente. Él está en un eterno presente. Cuando Cristo vino a la tierra, vino por un pequeñísimo lapso de 33 años dentro de la eternidad. La eternidad de Dios significa que para Él no existe el tiempo. El tiempo es un concepto humano.
Hoy podemos decir que Dios es único, que Dios es infinito y que Dios es eterno. Son esas características únicas de Dios. Amén, amén y amén.